Es el tercer hijo de Tau y Queraná y uno de los monstruos legendarios de la mitología guaraní. Fue el benefactor de ladrones y los pícaros. Vagaba por los campos, se escondía en cuevas y ríos, seguido de aves. Era una bestia que se movía en la oscuridad, había atacado a muchas personas. Ni personas ni animales estaban a salvo de Moñay, todos caían en la desgracia de toparse con él en su camino. De manera similar al yacaré era su método de caza según las descripciones del mito, sigilosamente se acercaba y acechaba a todo ser vivo que se acercara a las orillas o se adentrara en los cauces, los atrapaba y luego los arrastraba, devoraba el cadáver en su escondite y si tenía algo de valor se quedaba con ello. La gente le temía y muy pocos lograron vivir para contar su historia, gracias a ello se logra describir sus características, se dice que es protector de los pájaros, señor del aire y de los campos. Es representada como una bestia gigantesca cuyo cuerpo era similar a una serpiente, con dos cuernos rectos grandes de colores brillantes que sobresalían de su cráneo, que le sirven como antenas. Sus dominios son los campos abiertos. Sus escondrijos preferidos eran las aguas pantanosas, donde la vegetación todo lo devoraba, los cauces profundos de ríos y arroyos, y uno de sus predilectos eran los precipicios de Yaguarú. Puede subir a los árboles con gran facilidad y se descuelga de ellos para cazar a las aves con las que se alimenta y a quienes domina con el hipnótico poder de sus cuernos. Es por ello que también se dice que es el señor de los aires y de los vientos, protector de la rapiña y de toda suerte de pillerías. Cuando ataca en los ríos, las aguas tronaban y un estruendoso sonido advertía a todo su alrededor de su llegada, incluso la tierra temblaba con sus movimientos. A pesar de ello Moñay era aficionado al robo y ocultaba todos los productos de sus fechorías en una cueva. Los continuos robos y saqueos de las aldeas provocaban gran discordia entre la gente que se acusaba mutuamente por los robos y las misteriosas desapariciones de sus pertenencias. Sus días estaban contados, como si se tratara de una leyenda medieval. Una doncella se ofreció arriesgando su vida para así poder destruir al monstruo de una vez por todas. La leyenda cuenta que los habitantes de las aldeas cercanas donde habita esta criatura, estaban cansados de las incesables pérdidas que tenían debido a Moñay, ya que su hermano Jaycee Hatere lo ayudaba a hacer sus saqueos. Un día los afectados se reunieron en una asamblea para tratar de parar la mala situación que estaban viviendo, por lo que decidieron ponerle fin a la vida de estos monstruos legendarios, es decir, Moñay y sus hermanos. Reunidos en una asamblea deciden que poner fin a las fechorías de Moñay y sus hermanos. La hermosa doncella Purasi se ofrece a llevar a cabo dicha misión. Para ello convence a Moñay de que se ha enamorado de él y que antes de celebrar sus nupcias quiere conocer a sus hermanos. Guiada por su profundo conocimiento de la selva y su habilidad para comunicarse con los animales, Purasi alcanzó la guarida de los monstruos sin dificultad. Allí, se encontró con el líder de los monstruos, quien quedó hechizado por su belleza. El líder deseaba hacer de Purasi su esposa. Luego de una conversación ella aceptó bajo la condición de que todos sus hermanos monstruos participaran en la celebración. Con este audaz plan en marcha, Purasi avanzó con determinación fingiendo querer a esta bestia e ilusionando de estar juntos por siempre. Luego de un rato Moñay la deja al cuidado de su hermano Tejujagua y parte a buscar al resto de sus hermanos, Moitui, Jaycee Hatere, Curupí, Luisón y Eyou. Cuando por fin los trae consigo, comienzan los rituales de la boda. Esa noche consumieron la caña con ruda, o carrulín como se denomina en tierras guaraníes, es una bebida compuesta por hojas de ruda macho, destilado de caña de azúcar blanca y jugo de limón. Al igual que otras hierbas medicinales, la ruda posee propiedades digestivas y relajantes. Circulando entre los hermanos a raudales. Pronto estos quedan completamente ebrios. La cautivadora y hermosa, Purasi decidió poner fin a la tiranía de los monstruos. Forjó un intrépido plan que la llevaría a infiltrarse en la guarida de los seres maléficos. Su objetivo era salir de la cueva y bloquear la salida, permitiendo así a los aldeanos producir un incendio que consumiría el mal que los aquejaba. Aunque consciente de la inmensidad de su tarea, Purasi estaba decidida a luchar para proteger a su gente. En un momento de la noche esperó a que no hubiera ningún movimiento de estas bestias. Se levantó sin producir ningún ruido y lentamente trató de salir de la cueva que estaba tapada con una enorme piedra. Moñay advierte el movimiento y saliendo de la penumbra envuelve con su cuerpo de serpiente el cuerpo de la doncella tirándola nuevamente al fondo de la caverna. Su malévolo enamorado, ya enterado de sus intenciones, la capturó y la amenazó con retenerla,
si se iniciaba el incendio, ella moriría de las peores formas posibles. El corazón noble de Purasi no se doblegó ante las amenazas. La doncella, sin poder soportar lo que le ocurriría, suplicó a los aldeanos que incendiaran la cueva para asesinarlo a todos, sin importar que ella siguiera dentro. La muerte no le causaba temor, y así, con su sacrificio, los monstruos fueron finalmente aniquilados. Sin embargo, su partida dejó un corazón roto en toda la aldea. ¿Realmente el espíritu de estos seres puede dejar de existir? Se dice que aún se escuchan los árboles en el profundo bosque Amuñay, acompañado del canto de las aves y del aire campestre, esperando el momento para robar de nuevo las pertenencias de los humanos. En recompensa al sacrificio de Purasi, los dioses elevan su alma convertida en un punto de luz pequeño pero intenso. Un rayo de esperanza se manifestó cuando una luz celestial iluminó el firmamento. El espíritu de Purasi ascendió a los cielos, trascendiendo su existencia terrenal. Los dioses la acogieron en su seno, permitiéndole vigilar y proteger a sus seres queridos desde lo alto. Las almas purificadas de los 7 monstruos, liberadas de su maldad, se unieron a ella en su ascenso estelar. Desde entonces los dioses destinan al espíritu de Purasi a alumbrar los cielos con las estrellas. Este fue el final de Amuñay y sus hermanos, su destino estaba escrito, sus fechorías y el gran daño que causó a personas llegaron a su fin. Pasaron los días y la calma pareció retornar a la tierra. Los hombres se esforzaron por hacer las paces y olvidar sus rencores. En muchos sitios se encendieron fogatas que representaban el fin del odio y de la guerra. La rapiña y las pillerías iba desapareciendo poco a poco. La primavera con su esplendor comenzaba a hacer brillar a las plantas de la selva. Y con ello florece todo lo que estaba destruido, borrando el pasado de estos monstruos. Gracias por su visita, espero les haya gustado este formato de video, comenten qué personaje mitológico quieren que dibuje y cuente su historia. Pueden seguirme en todas las redes sociales como Sariri Art y ver mi trabajo. Nos vemos en una próxima historia.